Ahora bien, ya el hermano leyó la lectura de Primera de Crónicas, capítulo 21, que también se encuentra en Segunda de Samuel, capítulo 24. Ahí parece una pequeña diferencia entre los dos textos bíblicos, que tal vez para aquel que no sepa estudiar esa escritura puede decir, aquí hay una contradicción. En 1 Samuel 21:1, ¿qué me dice? Pero Satanás se levantó contra Israel. Se levantó contra Israel. E incitó a David a que hiciese censo de Israel. Incitó a David para que hiciera censo de Israel. Satanás se levantó contra Israel. O sea, aquí está hablando que ¿quién se levantó contra Israel? Satanás. ¿Con qué intención? Para hacerle daño a Israel, para causar un mal a Israel. ¿Y a quién utilizó para eso? A David. E incitó a David a hacer un censo. Pero Samuel 24:1, ¿qué me dice? Volvió a encenderse la ira de Dios contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve y haz un censo de Israel y de Judá. Ahora, ¿quién fue que incitó a David? ¿Satanás o Dios? Hay que compensarla primeramente con el Nuevo Testamento. Santiago dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no es tentado por el mal, ni tampoco tienta a nadie. Y si Dios quiere castigar a Israel, lo castiga. Y no tiene que incitar a nadie a hacer lo incorrecto, para después decirle: te dije que no lo hiciera y ahora te castigo por eso. Pero si tú fuiste el incitado, ¿cómo lo castigas si tú lo provocaste? Entonces, ¿qué ocurre ahí? Es una forma de hablar, amén, que se llama hebraísmo. Y esa forma de hablar es como muy absoluta y está centralizada en que Dios es soberano y absolutamente todo lo que ocurre no solamente es que lo sabe y lo permite, sino que Él que lo permite es como si Dios lo hiciera. Oiga, es un hebraísmo que el que no conoce la forma de hablar y la forma de escribir se puede confundir. La figura, en el Nuevo Testamento también hay hebraísmo, que dice: el que no aborrece padre y madre no puede ser mi discípulo. Y tú dices: tengo que odiar a papá y mamá. No, aborrecer significa amar menos. El que no me ama a mí más que a su papá y a su mamá no es digno de mí. Eso es amar a Dios por encima de todas las cosas. Pero el hebraísmo dice: el que no aborrece. Y no es así, es un hebraísmo. Amén. Que ellos lo entienden. Pero en la traducción al español, como la traducen de forma literal, amén, no parafraseada, nosotros no entendemos ese lenguaje. Y hay que explicarlo, ¿correcto? Entonces Samuel, cuando escribe, utiliza ese hebraísmo confiando o poniendo como hipótesis que Dios es absoluto. Y aún lo que hace Satanás es como si Dios lo hiciera porque Dios se lo permitió. Amén. Entonces, no fue Dios que lo directamente, literalmente, Dios no tienta a nadie. Y Dios no fue que incitó a David a eso. Fue Satanás. Exactamente. Fue Satanás, como dice Primera de Crónicas, amén, capítulo 21, Satanás fue el que se metió en el corazón de David. ¿Y cómo se metió Satanás en el corazón de David? Ahí está, incitándolo. ¿Cómo? ¿Qué motivó a David a hacer el censo? ¿Qué lo motivó? ¿Cuál fue el propósito de David? Saber qué cantidad de soldados tenía. ¿Para qué? Si no estaba en guerra. Saber la cantidad de soldados que tenía. Orgullo. Arrogancia. Amén. O sea que estamos viendo entonces
Satanás puso eso, ese sentimiento, ese gusanito en el corazón de David. Y David se llenó de arrogancia y quiso censar al pueblo. Amén. Es lo que nos está explicando. Verso 2. Y dijo David a Joab, el general de su ejército, ¿verdad? Y a los príncipes del pueblo. Y hacer censo de Israel. Y hacer un censo, dijo, de Judá y de Israel, porque eran dos reinos. Judá estaba en el sur, Israel eran 10 tribus. Hacer un censo de Judá y de Israel. Desde Berseba hasta Dan. Amén, hasta Dan. Ahora, cuando David propuso hacer el censo, ¿hubo alguien que se opuso o no? Sí. Uno de los líderes. Uno de sus líderes, a quien le daba la orden, a Joab. Por eso decimos que David era como un líder democrático, que le permitía a los subalternos, a los súbditos, que diesen su opinión, que se expresaran. Amén. Y habló con él y se opuso a David. Pero prevaleció la opinión de David. Ahí que dice el versículo 3. Dijo Joab, sigue leyendo, hermano. Añada Jehová a su pueblo 100 veces más, Rey, Señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto? Que será para pecado a Israel. Se lo advirtió. Así que, fíjese, la enseñanza aquí. Todo líder debe tener personas que le hablen con la verdad, sin temor. Señor, así es. Aquí se levantó Joab, habló con la verdad, sin temor. Y a veces usted cree que le hace un favor al líder quedándose callado. No, usted tiene que hablar. Amén, su punto de vista tiene que expresarlo. Amén, y dialogarlo. Amén. Pero también todo líder debe escuchar a sus consejeros, sus colaboradores, personas de confianza, porque el liderazgo no se ejerce solo, es en equipo, y por lo tanto estamos llamados a escuchar, amén, al equipo nuestro. Muchas veces Dios usa líderes intermedios para advertirnos de cometer errores. Y cuando escuchamos nosotros, amén, nos libramos de muchos errores. Consultemos las cosas, amén. No seamos siempre callados, tengamos reuniones como líderes, sometamos la opinión a algunos cambios que usted desea hacer, analice cuidadosamente, pondere las opiniones de las personas que están trabajando con usted. Y eso ocurre, debe ser así. Pero ¿qué hizo David? En ese momento estaba tan crecido que no escuchó consejo, no escuchó nada, y lamentablemente vemos las consecuencias. El censo fue mandado a hacer. ¿Qué implicaba un censo? Usted dice, un censo no es nada. Bueno, parece que no comprendemos qué es un censo. No es como el de ahora. El censo que practicamos hoy en día es un censo para saber el número de población. O sea, con el censo hay datos estadísticos de la población masculina, la población femenina, la población por edades, las que pasan de 65 años, los que son menores de 16 años para abajo, los niños, también hasta los extranjeros salen del censo. Los militares, todo el mundo sale del censo. Y podemos hacer estudios demográficos hasta, diríamos, de una población, hasta los niveles económicos, niveles de estudio. Todos salen del censo reflejados. Amén. Y por el censo sabemos cuáles son los lugares más, diríamos, más caros y más baratos. Y por eso suben los impuestos en tal parte y en otras hay más consideración. Porque el censo da mucha información hoy en día. Entonces el censo muchas veces es para bien, pero otras veces lo usan como un arma. Ahora, ¿qué es el censo en los tiempos bíblicos? ¿Alguien puede comenzar a leerme? Censar a un país era un trabajo enorme que demandaba un gran personal y muchos recursos. Amén. ¿Cuántos han trabajado en censo? Yo trabajé como 3 veces en censo. Amén. El entrenamiento es grande, los materiales que hay que manejar son muchos,
hay que dirigir un equipo, amén, y es una logística enorme trabajar en un censo, amén, y es a pie que usted va a ir casa por casa. Amén. Y es por zona por zona. Hay que hacer una planeación enorme. Y esa gente que trabaja con usted, usted no va a dejar pasando hambre. ¿Verdad que no? Así que sus refresquitos, su agüita, sus pisitas, hay que dárselas para que se animen. Y al finalizar la jornada, tienes que pagarle, por supuesto. O sea que eso es un censo. Requiere logística. Pero en ese tiempo el censo, ¿quiénes lo hacían? ¿Civiles? No. Los mismos soldados hacían el censo. ¿Qué implicaba entonces un censo? Siga leyendo, hermana Elia. Generalmente era realizado por el ejército. Amén. O sea que era más complicado. Recordemos el censo que se hizo en los tiempos de Augusto César y que le decían empadronamiento. Amén. Y que José y María tuvieron que viajar a Jerusalén, a Belén. Amén. Para estar empadronados porque ellos eran de Belén. Amén. Siga leyendo, hermana Elia. Algunos consideraban que el censo promulgado por David duró unos 10 meses en realizarse. 10 meses duró el censo, David. ¿Y cuánto tiempo usted cree que duraba el censo romano? Hasta 10 años. Porque era tan extenso el imperio romano que un censo comenzaba aquí y no era, aunque comenzase al mismo tiempo, amén, el censo era una tarea tediosa, grande. Ahora, ¿para qué se hacía el censo? ¿Quién sigue leyendo? Los censos incluyen empadronamiento. Empadronamiento, sigue hermana María. Registro de los hombres de guerra, aún de los extranjeros. Amén. O sea, el censo que practicó David era para determinar cuántos podían tomar armas e ir a la guerra. ¿Y cuál era la edad? 20 años arriba. Amén. Así que todo lo que tuviese 20 años arriba, ¿qué pasaba? ¿Era voluntario? ¿Era voluntario el servicio militar? No. Era obligatorio. Así que el censo era para reclutar. Amén. Todas esas personas civiles eran reclutadas de forma obligatoria y metidas a servir en el ejército. Era un reclutamiento forzado. ¿Qué más? Implicaba servicio militar obligatorio. Sigan. Implicaba mayor carga tributaria para la población con un ejército mucho más numeroso. Implicaba también impuestos, sí. Porque lógicamente si tenemos un ejército mayor hay que sostener el ejército. Y para tener ejército, ¿quién paga la alimentación de los soldados? El rey. No, yo lo pago en mi bolsillo. No, el pueblo, tributos. Por lo tanto, un censo implica una carga económica enorme. Amén. Y por lo tanto, amén, implica mayor carga tributaria. En definitiva, si no había guerra, no había ninguna amenaza de guerra, ¿para qué censar? Porque el censo es para reclutar personas. ¿Para qué censar si no hay amenaza de guerra? Y otra cosa más grande, vamos a verla más adelante. Amén. El versículo 7 y 8. ¿Qué me dice? Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Esto desagradó a Dios. ¿Por qué desagradó a Dios ese censo? Hirió a Israel. ¿Por qué hirió a Israel? Desagradó a Dios. ¿Por qué? Vamos a ver. ¿Por qué hirió a Israel? ¿Por qué hirió a Israel? Se lo explicamos ahora. ¿Qué daño le causaba el censo a la población? Hacerlo pagar impuestos y reclutar gente obligatoria para el servicio militar. Empobrecía al pueblo. Era una medida innecesaria, como una opresión sobre el pueblo. Era falta de sensibilidad por la situación calamitosa que el pueblo estaba pasando en ese momento. Amén. O sea, un hombre que era como el corazón de Dios, que siempre buscaba a los más humildes, que tenía misericordia, que tenía pasión, un hombre que era generoso con todo el mundo. ¿Cómo ahora
lastima de esa forma al pueblo. Y lastimó de tal forma que dice la Biblia, hirió al pueblo. Oiga, David con el censo hirió al pueblo. Y hace muchos gobernantes que en sus medidas que toman no se dan cuenta que hieren al pueblo. Hacen daño al pueblo. ¿Qué medida hace daño al pueblo? Recientemente tomada aquí en la Florida. ¿Conoce usted alguna medida? La expulsión De querer expulsar a los emigrantes, en la ley que pasaron ahora mismo en Tallahassee, amén, de que no se admiten emigrantes. Se tomó medida ahora de subir las rentas, amén, se está anunciando que piensan subir el agua y la luz, amén, los servicios quieran subirlo, amén, y le va a pasar un momento como a una compañía de seguro salud, que estaba muy engreída, amén, la gente pagaba algunos 25, 30 pesos, 40 pesos de seguro de salud, y cuando fueron a renovar, no que valen 150, que valen 200. Dijeron entonces las personas, no, pero si es así me retiro y me voy a otro seguro, y cuando todo el mundo de una a otra, ¡pam!, se cayó el seguro, lo dejaba en el aire, entonces quiso recuperar a los clientes que le han perdido, mandando de tarjeticas, amén, que si tú la usabas, te daban 500, 700 dólares para atrás, pero si la usaba, renovaba automáticamente el seguro con ellos. Y la gente no lo usó. Así que cayó la compañía. Fue tan ambiciosa, amén, que lamentablemente tomaron medidas pensando, amén, que podían lucrarse más. Eso llaman avaricia corporativa. Y muchas veces acusamos a las grandes compañías farmacéuticas de avaricia corporativa, porque le dan una subida a los medicamentos de diabetes, a los medicamentos de presión arterial, a los medicamentos que son esenciales, le dan una subida enorme. Le cambian simplemente el nombre, le cambian el color, amén, y tiran el mismo producto a un precio enorme que la gente no puede comprar, que es inaccesible para las personas. Amén. Y puede pasar lo mismo, están hiriendo al pueblo. Quien es líder no puede herir a los seguidores. Quien es líder no puede herir al equipo, no puede herir a la iglesia de Cristo, porque para eso es llamado. Amén. Ahora, ¿por qué fue pecado censar al pueblo? Ahí dice que a Dios no le gustó. Si no le gustó a Dios, era porque es pecado. ¿Por qué fue pecado censar al pueblo? Amén. Amén. En el Antiguo Testamento se realiza en total 5 censos y los 3 primeros los realizó Moisés por orden de Dios. Amén. El 4 fue David, el 4 fue por David, el 5 fue por regreso del exilio. Esdras capítulo 2 y Nehemías capítulo 7. ¿Por qué fue pecado censo de David? La primera hipótesis es que el pueblo era propiedad de Dios y que el censo y que siendo el pueblo su propiedad, solo Dios podía ordenar un censo. Óigase eso. Todos los teólogos dicen esa primera hipótesis. Es el pueblo de Dios. El pueblo es propiedad de Dios, no del gobernante. Y si el pueblo es de Dios, solamente Dios puede ordenar el censo. Amén. Así que si usted es opositor, le va a decir esta respuesta. Ahora, ¿qué otras consideraciones podemos tomar que fueron negativas? Hermano, sigue leyendo. Número 1. Los motivos del censo, la actitud de David, el orgullo, arrogancia, de confianza en sí mismo. Arrogancia, orgullo, confianza en sí mismo. No le gustó a Dios esa arrogancia. Número 2. La sinceridad de David con el pueblo. David tampoco tuvo en cuenta las condiciones difíciles por las cuales estaba atravesando su pueblo. Amén. Insensibilidad en contra del pueblo. Hirió, lastimó al pueblo. No tuvo en consideración las situaciones difíciles que el pueblo estaba atravesando. Y los gobernantes que Dios pone, o los líderes que Dios pone, tienen que estar, amén, apoyando al pueblo de Dios. ¿Y cree usted que Dios va a juzgar a muchos presidentes que son insensibles? ¿Cree usted? Sí. ¿Lo dice la Biblia? Sí. Dice que cuando Él venga,
va a juzgar a las naciones y pondrá una a la derecha y otra a la izquierda. Y muchos de esos que han sido presidentes serán juzgados ese día. Amén. ¿Por qué? Por esas medidas que ellos toman, algunas por el partido, otras para ser populares, para ser políticos. Amén. Lamentablemente, aún Pilato será juzgado. ¿Será juzgado Pilato ese día? Sí. Amén, como Pilato, ¿verdad? Que le dio, que en lugar de ser responsable, asumir su responsabilidad, asumir su tarea, que debía de hacerlo como juez, como gobernador, que hizo Pilato, se lavó las manos. ¿Cómo? Díganme ustedes, ¿qué hago? No, es tu responsabilidad. Y cuando Dios te manda como líder, no es porque tú preguntes, ¿qué hago? Es que tú tienes que decidir como líder. Y tu decisión te va a pesar, porque a ti es que te van a juzgar. Amén. Crucifíquenlo. Vamos a crucificarlo, pero yo me lavo las manos. Es hipocresía. Tú no te puedes lavar las manos porque la decisión es tuya. Ningún juez se puede lavar las manos, porque es su decisión la que tiene que tomar. Amén. Entonces, dice que se lavó las manos hipócritamente, políticamente, con arrogancia, y no es así. Amén. Y número 3, varón. El desapego de Dios. ¿Acaso estaba dejando de confiar en Dios? Amén. Desapego de Dios. Porque si él ahora quería confiar en el ejército, ¿qué me estaba indicando? Que se estaba alejando de Dios. Correcto. ¿Cuántas batallas tuviste? ¿Cuántas batallas ganaste? Y todas las veces que ganaba esa batalla, Dios estaba contigo. No importa que el ejército enemigo sea mucho más numeroso, Dios, como siempre estaba contigo, te daba la victoria porque tú confiabas en Dios. Venciste al gigante. ¿Por qué lo venciste? Porque confiaste en Dios y fuiste en el nombre del Señor. No te hizo falta una armadura, no te hizo falta una espada ni una lanza para vencer al gigante. Con una simple piedra tú pudiste vencer al gigante. Ahora comienza a quitar tu confianza en Dios y ponerla en las armas militares, en los recursos que la humanidad te puede brindar, en los carros de guerra, en las armas de tu ejército, en el número de tu ejército. ¿Y dónde está tu confianza en Dios? Oye, te estás alejando de Dios. Y cuando muchas veces tú pones muchas condiciones, oye, ¿y dónde está tu confianza en Dios? Te contaba, la primera vez que me mandan a misiones, me dijeron, bueno, hermano, yo no sabía predicar ni nada, me dijo, solamente dile lo que Dios ha hecho en tu vida. Y yo cogí la mochilita, me puse un jean, empaqué 2 o 3 jeans, 2 o 3 camisitas, y la puse en mi mochila. Y digo, pastor, ¿y dónde está la logística? Porque hay que pagarte. No hay logística. Vete con el dedito y la comida, lo que te ponga en la mesa tú comes. Y no te preocupes, ahí va a aparecer que te va a brindar comida. Y uno se iba a las misiones sin agüita, sin nada. Amén. Así, a lo que Dios quiera. Y a dormir donde te pongan a dormir. A veces dormíamos en bancos de la iglesia, a veces alguien tenía piedad y nos daba, no una cama, nos daba un piso, porque no había esta cama. En ese cuartito que usted va a dormir, cogíamos una sábana, tiraban al piso y ahí dormíamos. La primera vez que me tocó, me envió un cuartico que había unos santos católicos enormes. Y el evangelista que fue conmigo no durmió, estaba santo. Y yo cogí una almohadita para tirar fuego. Y hasta con qué. Y dije, ¿cómo tú concaste con tantos santos? Son de yeso, varón. ¿Cómo que sí? ¿Tú crees que problema? Yo tengo problema con eso. Esos son de yeso, son muñecos de yeso. Amén. O sea, yo tengo que tener temor a esas imágenes porque son de yeso. ¿Qué son? ¿Usted quiere saber si eso? Denle en el piso, a veces se va a romper. O sea, no tengo que tener temor. Mi confianza es en Dios. A veces me levantaba y encontraba una gallina prieta en la puerta de la casa. ¿Qué hago yo? Buscaba una escoba, una cosa, recoger y botarla. ¡Ay, no le puse la mano, recoja eso! Yo, ¿por qué? No, que brujería. Problema de ellos. A mí no me cae, Dios está conmigo. Amén. Eso no es un asunto, a mí no me preocupa. Yo sé quién está a mi lado. Yo sé quién me está acompañando. Amén. Y yo sé que si Él está a mi lado, nadie podrá hacer nada. Amén. Va a ser como la historia de este profeta que quiso maldecir a Israel. ¿Cómo se llamó? Balaam.
Amén. Quiso maldecir a Israel y no podía maldecirlo. Amén. ¿Por qué? Porque Jehová Dios se lo impedía. Y al final Dios lo hizo que bendijera a Israel. Amén. Y lo tuvo que bendecir. ¿Por qué? Porque entonces entendió y le dijo a los reyes que le mandaron por dinero a maldecir a Israel. Es que si Dios, mientras Dios esté con ellos, no hay ningún profeta que pueda maldecirlo. Amén. Y esto es una enseñanza para nosotros. Si tú andas en integridad con Dios y tú no te alejas del Señor, mientras Dios esté contigo, no hay quien pueda. Amén. Y Dios te dice, como estuve con Moisés, estaré contigo. Muchos van a intentar cerrarte la puerta, serrucharte el palo. Así que se dice, cerrar el palo. ¿Sabe qué significa eso? Hacerte caer, ponerte zancadilla, meterte el pie para que te caigas. No sé, muchos se usan el liderazgo, que si tú estás estorbando a otro, te ponen un gancho. Y a mí muchas veces me han puesto zancadilla y me han serruchado el palo. Lo único malo es que no lo vi. Amén. Porque uno tiene también que aprender la malicia que otro tiene. Amén. Pero, y a veces me decían, ¿y cómo tú estás con fulano? ¿Cómo tú lo abrazas? Y yo, ¿por qué? Pero él te está acabando. Y yo, sí, yo lo sé. ¿Y por qué no abrazas? Digo yo no tengo nada contra él. Es él que tiene contra mí. Y ya yo le pedí perdón por si acaso lo ofendí. Pero yo no tengo nada contra él. Y un líder fue a mi casa, a mi oficina, para que yo le ayudara con unas cartas que necesitaba para la embajada americana, como estaba en Santo Domingo, y me dice, mira, en el concilio me negaron esto y esto y esto. Y yo digo, ven, yo te lo voy a hacer ahora mismo. Y le hice las cartas, le puse los sellos, le hice todo y le entregué todos sus documentos. Y se queda mirándome y me dice, ¿y cómo tú haces eso por mí? Y yo, ¿por qué? Porque él sabe todo lo que me ha hecho. Digo yo, pero yo te conocí a ti y fuimos amigos desde que éramos muchachos. Lo que tú hiciste, eso no va ni viene. Porque tú eres la misma persona, tú sigues siendo mi amigo, amén, y eso no va a poner enemistad conmigo y contigo. La última que fue a Santo Domingo, me pidió que firmara un documento de la iglesia, que estaba a nombre mío todavía, y yo dije, no hay problema, se lo firmé. Así que le doné, como quien dice, una propiedad que tenía en Santo Domingo, porque eso lo construí yo para el Señor, no fue para mí. Y tampoco fue una herencia para doña Elida, ni tampoco para mis hijos, porque fue mi corazón que yo puse que lo estaba haciendo para el Señor. Amén. Y así quedó. Entonces se sorprende muchas veces que uno no hace rivalidad o no usa venganza contra otro. El que se enoja contra mí, yo tengo que orar con él por él, pero no me voy a sentir mal. Amén. Alguien me dijo una vez, ay, no te soporto. ¿Y qué te hice? Me dice, ¿tú recuerdas en la primera convención hace 7 años? Y yo, ¿hace cuánto? 7 años, varón. ¿Y cómo usted tiene eso en su corazón hace 7 años? Usted si tiene algo contra alguien, tiene que expresarlo. No se quede con eso guardado que le hace daño en su corazón. Dígaselo, hable. Porque un creyente no puede guardar rencor y raíz de amargura. Tiene que estar siempre limpio. Siempre perdone. Amén. No sea como un almacén de cosas viejas y cosas malas. Amén. Eso es como el que quiere comer la gula. Oye, algo para no dejar. No, es que tú eres un zafacón. Lo que sobró, déjalo, bótalo. ¿Verdad que sí? Ya te llenaste, no siga, porque tú no eres zafacón. Amén. Y así a veces somos nosotros que comenzamos a acumular sentimientos negativos en contra de otras personas y nos quedamos con eso guardado. Eso no es bueno. Un líder tiene que limpiar su corazón, así como David limpiaba su corazón. Amén. Y a él por eso ahí. ¿Cómo reaccionó David? Y con eso terminamos, porque yo que no sé la hora, a veces la veía atrás y no conozco la hora. Amén. ¿Cómo reaccionó David con esta culpa? Ahí está. ¿Qué hizo? Hizo 3 cosas. Amén. Amén. He pecado gravemente. Reconoce su ofensa ha sido contra Dios. Te ruego que quite la iniquidad de tu siervo. Ruego perdón, limpieza, pues el pecado produce mala conciencia. Amén. 3 cosas hizo David. Número 1, reconoció que había pecado. ¿Y qué dijo? Que había pecado gravemente. He pecado gravemente. Entonces no importa tu posición, cuando cometes un error debes reconocerlo.
Número 2, ¿qué hizo David? Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo. Amén. Supo que estaba contaminado. Tenía mala conciencia por lo que había hecho. Que no estaba bien lo que hizo. ¿Y qué pidió? Le pidió a Dios, te ruego que quite la iniquidad. ¿Por qué? Porque hubo maldad en su corazón. Había iniquidad en el corazón de David. Y Dios, te ruego que me limpie otra vez, que quite la iniquidad de mi corazón. Y tercero, ¿qué hizo David? Obró localmente. Amén. Reconoció que era culpable. Asumió su responsabilidad. Dijo, he obrado ¿qué? Locamente. Locamente. ¿Y qué locamente? Sin pensar. Y en 2 de Samuel dice, 2 de Samuel 24 dice, he obrado neciamente. ¿Y qué es el necio? Necio, insensato. Amén. He obrado de forma insensata. He obrado como el necio. Y muchas veces nosotros, aún siendo líderes, tomamos medidas que son como estúpidas. Amén. ¿Y qué tiene que hacer? Rogar perdón. Reconocer, primero reconocerlo, exactamente. Amén. O sea, los grandes líderes no son los que nunca se equivocan. Son los que reconocen sus errores y aprenden de ellos. Los que saben pedir perdón y disculparse. Los que superan sus faltas y sus debilidades y que pasan página, pasan capítulo. Porque tú sigues con esa misma cosa el año entero. Ay. Ya, tienes que superar eso. Es que soy débil, caí otra vez. Tienes que superarlo, tienes que apartarte de eso. Amén. Comiste una falta, caíste, pero no es que te va a quedar postrado. Porque dice la Biblia, 7 veces caerá el justo, pero 7 veces Jehová lo va a levantar. Y por lo tanto tienes que levantarte, tienes que pasar página, tienes que pasar el capítulo, tienes que superar ese problema que tuviste. Y si mientras no lo superes, no puedes ejercer liderazgo, tienes que superarlo. Amén. Esos son los gigantes que tenemos que ver con ellos. Amén. ¿Cuál era tu gigante para venir al Evangelio? Antes era fácil, dice, ay, la telenovela, porque yo no quiero dejar la telenovela. Ay, los juegos de deporte, porque esos juegos de deporte, ay, el juego de azar. Uno decía, su gigante es el juego de azar. Otro decía, mi gigante es el cigarro. Mi gigante es el alcohol, la cerveza. ¿Cuál fue tu gigante que tuviste que vencer para venir a Cristo Jesús? Amén. Y todos tuvimos que vencer un gigante, ¿verdad que sí? Mi gigante fue el orgullo, mi gigante fue la soberbia. Y hay muchos gigantes en nuestra vida que tuvimos que vencer para estar aquí de pie. Amén. Pero hay que reconocer eso. David tuvo lapsus, David tuvo errores, pero su corazón siempre fue sincero y buscó perdón, amén, genuinamente de Dios. Y cada vez que, 2 pecados le fueron señalados y se apartó de ellos y jamás pasó por esa puerta. Y por eso Dios dice, amén, que David tenía un corazón, amén, semejante a él. Entonces David fue reprendido por un profeta de nombre Gad. Gad y Natán eran 2 profetas, amén, que no son escritores, amén, son extracanónicos porque no son escritores. Y Gad y Natán, que son los 2 profetas que reprendieron a David cuando David cayó las únicas 2 veces, amén, esos profetas le ayudaron a él a planear el templo de Jehová. Amén. A reconstruir el tabernáculo de Dios y a reconstruir el santuario del Señor. Amén. Y Dios, no podemos terminar sin este pequeño detalle. Dios mandó a Gad y le dijo a Gad, Gad, levántate, habla con mi siervo David. Dale a elegir. David, hiciste mal. Yo reconozco y acepto tus disculpas. A veces pecamos y pensamos que todo está bien, pero tú pecas, Dios te perdona, pero como quiera hay consecuencias. ¿Sabía usted eso? Amén. Oh, que fui infiel, ya le pedí perdón a Dios. Hay consecuencias y no va a terminar ahora. Ahora tú tienes que ganarte la confianza de tu pareja y no es fácil. O tienes que ganarte la confianza de tus hijos y no es fácil. O sea, hay consecuencias que siguen. Y esas consecuencias que siguen muchas veces pensamos, borró y cuenta nueva. No es así.
que tenemos que asumir la responsabilidad de nuestros hechos. Y los hechos de David, a pesar de que David reconoció que él se equivocó, Dios le dice: David, te voy a dar a elegir entre tres cositas. ¿Cuáles fueron las tres cositas que Dios le dio a elegir a David? Número uno, elige David. Uno, ¿qué cosa le dijo? 7 años de hambre. Significaba muchas cosas, sequía. Amén. El hambre iba a afectar al pueblo y el pueblo estaba en una situación crítica, económicamente hablando, y los ricos siempre se iban a librar del hambre, porque tienen astucia, amén, y ya han acumulado demasiado. Y en esos tiempos de hambre, el rico hasta se aprovecha. Saca ganancia. 7 años de hambre. ¿En qué afectaba eso a David? En nada. ¿Era el rey? ¿Qué más? La segunda opción, ¿cuál era? 3 meses de guerra, tú huyendo de tu enemigo. ¿Afectaba a David? No, ¿por qué? Porque el monarca no iba a la guerra, mandaba a los generales a la guerra. Pero ¿qué iba a sufrir? Su ejército iba a sufrir. ¿Y la tercera opción? ¿Cuál fue la tercera opción que tenía? 3 días de peste. Jehová va a mandar su ángel, amén, a atacar a Israel, con gran mortandad sobre Israel. Y eso sí afectaba a David, porque David se ponía en riesgo, y también los ricos. No había rico, no había pobre, porque cuando hay una peste, una pandemia, una epidemia, una mortandad, no tiene que ver con rangos militares. El soldado también se va, el pobre se va, el rico también se va, y los monarcas también se van. Amén, o sea que cualquiera puede morir. Así, pero que David dijo: prefiero los 3 días de peste. ¿Por qué? ¿Qué criterio hizo David para eso? Porque prefiero estar castigado por Dios, porque Dios tiene misericordia,